Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Les damos las gracias por participar en nuestra exposición del día de hoy, la cual está titulada Tendón de Aquiles percutáneo, a cargo de la instrumentadora licenciada Nuri Vega. Espero que lo disfruten, los dejo en muy buenas manos. Nuri, cuando quieras. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Espero les interese, logren entender la particularidad de esta técnica. Me presento un poco yo soy instrumentadora quirúrgica hace fácil 13 años y soy licenciada también. Doy clases en la Cruz Roja Filial Saavedra también. Entonces tenemos como medio un convito de lo que es cuando sé que le faltan técnicas a los alumnos. Yo veo los programas que se le dan y muchas veces se dan como los programas básicos, técnicas básicas, y en la actualidad estamos avanzando con muchas técnicas que mejoran la calidad de vida del paciente, mejoran los tiempos quirúrgicos y muchas veces esas técnicas no son tan reconocidas, y me ha pasado porque he capacitado inclusive al personal técnico que viene a asistirnos, porque le falta esta parte de lograr entender los avances médicos que hay en todo, ¿no? Tanto en traumato como en el resto de las especializaciones, avanzan muy rápido y a veces eso no llega a todos los que son los alumnos que tenemos, y eso también nos puede generar un conflicto en el tema justo de la cirugía, cuando el que tiene que por ahí saberlo no lo puede explicar. Ese es el caso del tendón de Aquiles. Es una rotura muy común que tiene diversas técnicas y van cambiando, claramente lo va a decidir el cirujano, ¿no? Pero esta diversidad de técnicas que hay nos va a permitir poder nosotros conocer. Yo sé, ahora vamos a hablar de cada técnica un poquito, las voy a nombrar, pero vamos a ver que según el cirujano va a elegir cuál hacer, y por ahí estamos en un lugar donde se hace siempre la misma. Vamos a un sitio nuevo y nos va a pasar esto de que no sabemos de qué están hablando o qué necesitamos o qué recaudos tenemos que tener. Eso es principalmente lo que quiero yo hacer llegar al resto, para poder que reconozcan esta técnica, que es muy simple, pero a veces es medio complejo para cuando lo tienes que explicar a otra persona. Vamos con lo primero que sería la anatomía del tendón de Aquiles, en donde tenemos que saber dónde está ubicado. Creo que la mayoría ubica que es en la parte posterior del pie, y este tendón se forma justamente en base a tres músculos. Vamos a tener el sóleo, los gemelos internos y externos, y entre los tres, cuando se van uniendo, forman este cordón fibroso que se va a insertar en la parte profunda del calcáneo, y así va a lograr cumplir esta función, ¿no? Que ahora vamos a tener, que es principalmente la de lograr el mayor movimiento del rango del pie. Claramente, cuando uno camina, mueve un conjunto de músculos que van a estar unificados, y vamos a tener que tener mucha movilidad, en el sentido de que uno corre, salta, se mueve, y bueno, todas estas funciones se logran gracias a este tendón, que permite generar esa fuerza para poder moverse. Acá, como lo marco, el tendón de Aquiles puede llegar a soportar 12 veces su peso corporal. O sea, aquí es un tendón que tiene una fuerza mucho más activa que cualquier otro tendón. Es uno de los más grandes del cuerpo, justamente, pero también tiene unos temas con el tema de justamente el exceso o los problemas que pueden surgir, porque hay una tendencia a roturas de Aquiles muy común, mucho mayor en el rango de lo que son hombres más que mujeres, pero bueno, esto nos va a permitir a nosotros poder conocer qué tipo de lesión se puede tener. Claramente, el Aquiles puede tener una lesión parcial, puede tener una lesión total, como en el cuadro, en la foto, o puede tener unos desgarros, o sea, que sería lo más leve, por así decirlo. ¿Qué puede generarnos todos estos problemas que van a ir al Aquiles? Claramente, la obesidad, la hipertensión, la diabetes nos generan una habilidad en todo lo que es el
cuerpo de no poder manejar, digamos, todo lo que el cuerpo necesita. O sea, todas estas enfermedades nos generan a nosotros diferentes pérdidas, tanto de vitaminas, proteínas, que nos van a hacer justamente que todo lo que es la musculatura no esté correcta. También una pobre movilidad del pie y del tobillo, cuando las articulaciones, que la subastragalina y la del tobillo están con alguna dificultad y uno empieza a pisar de manera incorrecta, también van a producir una lesión en el Aquiles. Justamente la subastragalina puede ser por tener un pie cabo, por tener diferentes deformidades en lo que es el pie, va a hacer que el rango de pisada sea distinto, por lo tanto va a generar un daño a nivel de todo lo que es este tendón. También la debilidad en la flexión plantar, justamente mucha gente no puede elongar, ¿no? Se llama que no pone el pie en posición de equino, que sería elevando los dedos hacia el proximal, y muchas veces estos músculos como el gemelo y el sóleo no tienen ese rango de poder flexionarse y provocan que el Aquiles sufra una tensión muy fuerte y puede llegar a producir una rotura. También la debilidad muscular, el hecho de que las personas por ahí no tienen costumbre de entrenar o de hacer ninguna situación de fuerza que genere que los músculos estén más fuertes, entonces también nos va a dar lo mismo, nos va a provocar que el tendón sufra, o sea, soporte más peso del adecuado, y eso puede llevar a justamente una rotura. Entrenamiento erróneo, muchas veces uno empieza a entrenar, no sabe bien lo que es técnica y entrena de manera incorrecta, con lo cual genera la fuerza en vez de en los músculos, en los tendones, y eso nos genera también una lesión. Y claramente el zapato incorrecto o un aumento de intensidad de entrenamiento no llevado de forma ordenada. La explicación más común siempre nosotros cuando tenemos esta situación en el quirófano se le pregunta al paciente cómo se rompe el Aquiles, y hay una alta tasa de que son hombres entre 40 y 50 años, la mayoría suelen ser un poco más obesos, y lo que te cuentan es nada, fui a jugar a la pelota y cuando estábamos en el partido sentí un latigazo, el dolor que ellos sienten es un latigazo, piensan que siempre que los patearon o que les pasó algo, y cuando se dan vuelta no hay nadie, en donde se corta justamente el Aquiles. Esto es por todo lo que estábamos nombrando, o sea, todo lo que influye hace que, por más que el Aquiles pueda soportar 12 veces el peso corporal, en algún punto no lo puede soportar más y bueno, provoca esta lesión. Para este tipo de situaciones nosotros vamos a tener diferentes opciones, ¿no? Esto se va a hablar claramente cuando el paciente se presente a la consulta, se hacen unas pruebas, que es justamente con el paciente boca abajo, se flexiona, se aprieta la parte de los gemelos, y normalmente, si el tendón está correcto, el pie hace como un movimiento justamente de equino. Cuando el tendón está cortado, esto no se produce. Una de las opciones que se le puede dar a este paciente es el conservador, que claramente se le va a poner una bota walker, que va a tener un taco, lo que nos va a permitir tener el pie como en una flexión continua. Y esto le va a llevar al paciente, teniendo en cuenta la cicatrización del mismo, alrededor de 2 a 3 meses de estar con esta bota. No es algo que puedan liberar tanto, con el riesgo de que cuando empiecen a rehabilitar puedan volver a romper ese Aquiles, o inclusive puede ser que pasen 6, 7 meses y empieza lo mismo, ya se siente con confianza, ya puede caminar, pero, o sea, confía en que está curado, va a jugar de vuelta un partido o va a correr o a hacer algún movimiento y le vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Esto es generalmente lo que suele ocurrir. Siempre la decisión la va a tomar el paciente, ¿no? De que si quiere hacer un tratamiento conservador o si quiere hacer como una recuperación más rápida, para eso va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. La técnica quirúrgica convencional es justamente la más conocida
va a ser un abordaje a la altura medial de lo que es el tendón, se van a buscar el cabo proximal, el cabo distal, y se va a hacer una sutura que pueden ser con hilos reabsorbibles o con hilos absorbibles. Eso va a depender de lo que decida el cirujano. Lo más común son hilos no absorbibles para permanecer que eso no se vuelva a romper. Y tenemos este problema que, como pueden ver en la foto, la incisión ronda de los 10 a los 8 centímetros sobre el Aquiles, teniendo en cuenta que también es una zona donde hay poco tejido celular. Para poder cubrir, una vez que se haga esta sutura, cerrar esa herida, va a quedar a tensión, ¿no? Porque imaginen que nosotros estamos haciendo una sutura entre los dos cabos que va a quedar un poco más elevada que lo que normalmente tiene, y cerrar esa herida va a ser un poco más complejo, ¿no? Siempre tratamos de utilizar, en este caso, si se puede, porque no siempre lo permiten los tejidos, alguna sutura absorbible de un calibre 2 ceros, porque tampoco se puede usar, como una polilectina 910, y los hilos de lo que sería la sutura de piel sería nylon 2 ceros, ¿no? Para lograr que esa piel se mantenga, pero la tensión va a ser mucha, por lo cual siempre hay un alto riesgo de que esa herida se infecte, haya una desidencia y justamente posee un mayor riesgo a infecciones. Todo esto nos llevó a que se empiezan a practicar técnicas percutáneas. Las técnicas percutáneas no son algo que es ultra nuevo, sino que tienen varios años de estudio y se han aplicado diversas técnicas. Las dos más conocidas que se escuchan siempre, por ejemplo, es la Dresden o el PARS. El PARS es el más nuevo actualmente, la Dresden es la más, de las percutáneas, las más conocidas. El ejemplo de la Dresden, como vemos del lado izquierdo de las fotos, vamos a utilizar unas palanquitas que traen en sus puntas, o sea, como orificios y como un marcador que le permiten al cirujano poder palpar dentro de la piel donde están ubicadas justamente estos orificios por los donde van a ingresar las agujas para poder pasar las suturas. Esto lo va a hacer el cirujano. Pueden venir, si es alta, o sea, es una rotura alta, se puede ir a buscar los cabos del lado proximal. Si es una rotura más baja, o sea, del lado, digamos, del calcáneo también, lo que le permite al cirujano elegir si sube o si baja, dependiendo de la lesión. Y en este caso vamos a pasar las suturas y con una aguja viuda redonda se va a hacer como un anclaje en la parte del tendón sano. Siempre lo importante es saber de que el tendón a veces puede tener una parte enferma en la que por ahí a veces se reseca de la cirugía, y a veces también hay que lograr llegar a una parte de tejido sano para poder hacer los anclajes, y eso va a depender siempre de las condiciones del paciente. ¿Qué nos permiten estas dos técnicas? Claramente una incisión menor, una incisión en un rango más alto, o sea, ya no estamos tan cerca de la parte del calcáneo, sino que estamos más proximal, entonces en este caso tenemos tejido como para poder afrontarlo sin que quede tensión, y también nos permite una rehabilitación más rápida y la carga del peso postoperatorio, ¿no? Esto es que muchas veces el paciente sale y no puede, o sea, apoyar, van a salir con diferentes inmovilizaciones, pero al ser una mini invasiva nos permite que pueda empezar a recuperar aproximadamente a las 2-3 semanas, cuando con las otras técnicas estamos hablando de 4 semanas en adelante, para recién empezar a ver si se puede rehabilitar. Esto nos está dando una evolución más rápida justamente en el postoperatorio y que el paciente vuelva a hacer todas sus funciones normalmente. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es justamente el PARS. PARS quiere decir Sistema de Reparación Percutánea del Aquiles, claramente es una sigla en inglés, por eso dice PARS, pero bueno, tenemos que entender que lo que se logró avanzar acá es utilizar un dispositivo que nos va a permitir de forma más rápida poder pasar todas las suturas
y seguí utilizando una incisión pequeña. En la Dresden, por ahí lo que más tiempo lleva es lograr encontrar en paralelo, o sea, las dos palitas para poder pasar justamente estas agujas, y eso por ahí es lo que más tarda. En este caso vamos a observar que tenemos una manera más rápida de poder hacerlo, y va a ser justamente con este dispositivo, al que vamos a llamar la guía para poder pasar las suturas. Primeramente vamos a ver qué necesitamos en una mesa quirúrgica para empezar esta técnica. Vamos a estar hablando siempre de usar una caja básica que tenga como mínimo un OSEN y unas pinzas Alice, que es lo que por ahí puede ser más redundante. Después nada, lo más normal, una porta agujas y una pinza de hemostasia tipo Cray, tipo Halter, son las que vamos a necesitar, no más que eso. Vamos a tener que tener claramente la guía con la que vamos a trabajar, vamos a necesitar tener la guía de los arpones, que en este caso vamos a utilizar, el motor para poder colocar estos arpones, que son impactados, pero como son tan profundos, no se pueden hacer, digamos, mediante lo que es impactación directa por martillo, sino que se prefiere utilizar una mecha. Vamos a tener los elementos que son los insumos más específicos, como las agujas, los suturlazos o justamente lo que sería el hilo nitilon, que nos va a permitir pasar todas las suturas de un lugar al otro. Eso para que tengan una idea de lo que es, básicamente es una mesa simple, pero tiene mucho material que son de insumos que son pedidos. Como insumos específicos, vamos a empezar por esta guía, que es la plantilla que vamos a utilizar para las suturas. Vamos a mostrar, yo les voy a mostrar unas agujas rectas, que son como, bueno, que sabe, son como unas clavijas de unos 15 centímetros, que tienen en una de sus puntas un loop de nitinol, que es una aleación de metales, que parece, en muchos lados se los confunden con como la cuerda de piano, pero no, es un producto un poquito más fuerte, que nos va a permitir poder traccionar suturas de un lugar al otro, gracias a este loop que va a tener, que sería como el ojo de la aguja. Suturas no absorbibles de alta resistencia, de preferencia tipo tape. Las suturas vienen siempre circulares, o sea, uno se cree siempre que son de forma circular. En la actualidad las suturas que vienen como si fueran una cintita, por eso tipo tape, ¿no? Tipo una cinta. Suturas no absorbibles de alta resistencia tipo loop, estas las vamos a utilizar para hacer el cruce. El arpón de PIC impactado con anclaje óseo sin suturas, ¿no? Los arpones vienen de muchos materiales, pueden venir en titanio, pueden venir solo sutura, pueden venir con sutura, o sea, de PIC con sutura, y nosotros vamos a utilizar uno que normalmente le dicen Nordex, que justamente es un tipo de arpón que no trae sutura, ¿no? El arpón es, digamos, la parte del PIC, vamos a ver ahora también cómo viene armado. El set de colocación de los arpones siempre va a estar compuesto por una guía, una mecha. Si no tenemos la guía, normalmente es la mecha sola. El motor, para poder hacer justamente estos orificios. El set de agujas, para pasar justamente los suturlazos. Que ahora lo vamos a ver bien específicamente qué es. Justamente el hilo metálico tipo nitinol. Y la aguja viuda de medio círculo de punta redonda de 30 milímetros aproximadamente, con el que vamos a hacer un refuerzo por lo que es la línea del tendón. Esta es la plantilla guía, que la que les estaba comentando, que como ven, nosotros le dicen, parece un gran tenedor, tiene esa forma. Esta es la actual, la que se utiliza acá a nivel nacional, o sea, porque hay un nivel, o sea, viene el original, viene de Estados Unidos. Acá hay una ortopedia que se encargó justamente de reproducir, digamos, lo que es esta plantilla y tenerlo a nivel lo que sería nacional. Como pueden ver, a la plantilla en uno de sus lados viene numerada, ¿no? Tenemos un orden que va del 1 al 7, que van a ver del otro lado, entonces llega a ver gusto está medio difuminado, pero del otro lado no
tenemos esos números, sino que tenemos como orificios por donde van a empezar a pasar estas agujas. ¿Cómo se coloca? Justamente la función de esta guía es poder pasar por lo que se conoce como el paratenón, son los alrededores, ¿no? La fibrana que envuelven el tendón de Aquiles, para lograr pasar y sostener el tendón en el medio, ¿no? Esto ven acá al costado, en la primera imagen, tiene como una ruedita. Bueno, esa ruedita nos permite a nosotros abrir y cerrar las palancas centrales, en las cuales van a ingresar a lo que sería el tejido y van a cerrarse para poder ajustar. Acá les muestro para que vean bien claro lo que son las agujas que les digo yo de alta resistencia, que tienen este pequeño loop de nitinol, o sea, como si fueran unas agujas poché, o sea, rectas, pero en vez de tener un ojo, tienen como un loop chiquitito de nitinol. Abajo tenemos una sutura con loop, es la que yo les digo que es un hilo que en vez de ser completamente recto, al finalizar hace como este famoso loop que vamos a necesitar. En la foto de abajo tenemos el famoso arpón sin sutura, que van a ver, o sea, está la parte del arpón, y en la punta tenemos un área donde va a pasar, ¿no? Este pequeño orificio donde vamos a pasar las suturas. Y acá una descripción leve de lo que es una sutura tape. Vean, tenemos las que son de forma con circunferencia, y las otras, las al lado, como que son aplastaditas, ¿no? Como si fueran un cordón. Esa es la gran diferencia, y en este caso son de preferencia estas suturas porque hacen un menor daño cuando pasan a través del tendón y permiten un anclaje mucho mejor, ¿no? Porque es como que estamos anclando con un hilo un poco más ancho que normalmente, que es de forma circunferencial. Este es el famoso suturlazo. Lo habrán, si no lo vieron en algún lado, por ahí lo escucharon nombrar. Nos va a permitir en varias técnicas, donde utilizo no solamente en estas, sino en otras, que son de forma percutánea, poder pasar la parte metálica a través de nuestro tendón, y mediante el nitinol, que bueno, se ve apenas negrito, pero es un hilo negrito que es de alta resistencia, ese nitinol va a pasar a través de justamente el lumen de este suturlazo y va a quedar armado, digamos, para lo que vamos a necesitar ver en la técnica cómo pasa, ¿no? Primero se pasa el suturpaz, a continuación el nitinol, y ahí se forma lo que sería el suturlazo completo. En muchos lugares, cuando ustedes ponen, van a ver los dos dibujitos juntos, es porque se le dice suturlazo a cuando ya está enhebrado el suturpaz con el nitinol. Y la técnica quirúrgica propiamente dicha, vamos a tener que tener en cuenta que nuestro paciente va en decúbito ventral, que vamos a tener que mantener el pie elevado, se va a hacer con un rollo o un posicionador de silicona, son aproximadamente unos 15 centímetros, o puede ser también más, dependiendo del paciente. Nuestro objetivo es que el pie quede elevado, que se pueda trabajar y que después nos permita, en un momento de la cirugía, poder mover ese rollo o ese posicionador y generar el pie que se mantenga en equino, ¿no? Que es justamente que el dorso del pie esté en flexión. Para trabajar, primeramente empezamos de esta manera y se termina con la otra manera. Es importante saber que el paciente en este caso va a estar con un bloqueo, inclusive se hace en algunos lugares para anestesia local, pero bueno, puede tener un bloqueo de la parte nerviosa, justamente desde la parte de la rodilla hacia lo que es el pie. El paciente suele estar sedado, más que nada porque al estar en posición boca abajo puede generar una complicación aérea, entonces se prefiere tenerlo con una sedación leve. La técnica, para una vez que ya colocamos, antes de colocar los campos, vamos a hacer una antisexia de todo lo que es el pie hasta la rodilla, o sea, pasando lo que sería la línea de la rodilla. Se van a colocar los campos quirúrgicos. Siempre en traumato nosotros recomendamos, si no tenemos campos impermeables, sean campos de tela, siempre poner entre medio de los campos un campo impermeable, o
lo que sería una bolsa o una funda, justamente para lograr que se contamine, ¿no? Normalmente en traumatos se utilizan 4 sábanas grandes, o sea, es una sábana, el impermeable, otra sábana en lo que va debajo del pie, y 2 sábanas sería lo que irían en la parte cefálica. El rollo que nombré va a estar de forma sucia, o sea, va a quedar por debajo. Yo voy a poner los campos arriba de este rollo. Vamos a hacer tener en cuenta que esto va a ser siempre elección del cirujano, pero la incisión tiene que ver a dónde está la rotura, que se va a poder palpar. Entonces el cirujano va a elegir si la hace un poquito más distal o más proximal, eso tiene que ver específicamente con la rotura, y va a hacer una incisión transversal o longitudinal, eso también es elección del cirujano. Muchas veces en toda la foto vamos a ver que está transversal, bueno, algunos la hacen de forma longitudinal, que nos permite tener un mejor cierre de los tejidos después. Para lograr pasar el famoso dispositivo, yo necesito que los tejidos, como el paratendón, estén separados de lo que es la parte muscular. Para eso voy a utilizar una Mexima para que pueda ir abriendo y como que diseca de forma Roma para poder hacer el espacio que yo necesito entre lo que serían todos los tejidos que rodean al tendón. Una vez que logré hacer esa separación, voy a tomar el Aquiles con una pinza de Alice y la voy a traccionar. Digamos, siempre nosotros iniciamos del lado proximal y vamos al lado distal. Entonces vamos a traer ese tendón proximal para traccionándolo hacia la posición distal, y en ese momento se va a colocar la guía. La guía va a estar abierta aproximadamente 1 o 2 centímetros para poder ingresar. Se puede abrir un poquito más o un poquito menos, dependiendo claramente el tendón del paciente. Y una vez que están posicionadas ambos tendones, o sea, envolviendo el tendón, va a cerrarse este dispositivo para que ajuste y mantenga el tendón en una única posición. Como estamos viendo en la segunda imagen, la pinza de Alice no se retira, sino que se mantiene hasta que esté posicionado y trabado la plantilla guía. Vamos a empezar a hacer el traspaso de lo que serían las suturas. En muchos lugares las suturas ya vienen anexadas como una sutura normal, o sea que son atraumáticas, en donde la aguja se corresponde ya a la sutura no absorbible, en este caso la sutura tape. Entonces va a ser menos traumático el traspaso a través del tendón. ¿No? Se mantiene lo mismo que cuando trabajamos con agujas traumáticas o traumáticas. En este caso vamos a empezar a pasar estas suturas que van a tener un detalle que viene de diferentes colores. En muchos lugares vamos a encontrar que tenemos una sutura que es blanca y negra, la otra es blanca y azul, y tenemos una que suele venir de un único color, o puede ser celeste o puede ser blanca. Nuestro objetivo acá es tener 3 colores distintos para que yo después pueda identificar cada uno y poder unirlos o hacer el traspaso, como vamos a ver, con los colores identificados. Entonces, primeramente nosotros tenemos como una norma que empezamos a hacer, que en la primera aguja que se pasa se queda trabada, o sea, no se pasa por completo. Esto nos permite también, aparte de que ya el dispositivo está sosteniendo el tendón, al pasar esta aguja y mantenerla, evitar que ese tendón se vuelva o se retraiga hacia el lado proximal. Una vez que tejamos la aguja, teniendo en cuenta siempre que es un cortopunzante, teniendo ese detalle, vamos a empezar a pasar las agujas siguientes. Va a pasar la aguja número 2, que va, como les dije ya, va a ser de otro color. Nosotros preferimos usar una tape negra como número 1, una tape azul como número 2. Y en el caso ya del punto 3 y el punto 4, voy a hacer los pasajes con las suturas tipo loop, ¿no? Las que les había estado mostrando. En este caso utilizo las agujas que venían con
con el nitinol, que tenían como el ojal hecho con nitinol, porque los loops no traen agujas, sino que suelen venir sueltos. Entonces voy a pasar el punto 3 y el punto 4, y ahí vamos a observar un detalle que tenemos en la figura del lado izquierdo, en donde la aguja 1 y la aguja 2 pasaron de forma recta, y la aguja 3 y la aguja 4 van a pasar de forma diagonal. La 3 tiene la diagonal hacia el cabo proximal y la 4 tiene la diagonal hacia el cabo distal, ¿no? Van a pasar como en forma de X. Nuestro objetivo es que tenga una forma de X. Una vez que pasamos estos puntos, vamos a pasar el último, la última sutura, en este caso siempre va a ser la blanca, y una vez que terminamos de pasar esta, pasamos recién ahí la sutura 1, ¿no? Terminamos de hacer el pasaje total, quedándonos como la imagen de la figura de la derecha, todos los hilos pasados de un lado al otro. En este caso nosotros, para hacerlo un poco más prolijo, las emparejamos para que nos queden la misma distancia de un lado y del otro, para que no haya, son hilos largos aproximadamente, tienen todos alrededor de 70 centímetros, entonces como queremos evitar que cuelguen o que se nos caigan, los podemos generalmente en paralelo y los ponemos hacia el lado proximal. Ahí en este momento las suturas que traían la aguja traumática se cortan esos hilos y se sacan las agujas. En el momento en que terminamos de hacer esto, vamos a realizar esta tracción, vamos, la hace el cirujano, no yo, pero uno siempre habla como que es uno el que lo hace. Vamos a traer, o sea, vamos a aflojar primero el dispositivo y lentamente vamos a ir traccionándolo hacia atrás para justamente traer las suturas. Como ven, quedaron en las ramas internas de los dos lados las suturas. En este punto es donde nos ponemos a ordenar y tenemos en cuenta de por qué era tan importante el color de cada sutura, en donde vamos a empezar a dividir sutura 1, sutura 2, sutura 3, 4, ¿no? Como que las vamos abriendo como si fuera un abanico, y identificamos dónde está la sutura número 2 con la sutura loop. La sutura loop tiene una característica, que cuando yo paso la sutura, por ejemplo, paso la 3, o sea, puedo pasar con el hilo, digamos, para el lado izquierdo y me quedo el loop del lado derecho, pero cuando voy a pasar la sutura 4, me tengo que asegurar que lo que pase a través del tendón sea el loop y me quede un loop del lado izquierdo y el otro loop del lado derecho. Como ven en la imagen, tengo un loop de cada lado. Y ahora vamos a proceder a lo que sería el anclaje que se va a realizar justamente en el tendón, y se hace a través de estas dos suturas, que son los dos loops, y vamos a utilizar solamente la sutura número 2 para hacer el anclaje. Por eso nosotros preferimos que sea un tape el que haga este anclaje, y tenemos mucho recaudo en que si por ahí no tenemos 3 tapes para hacerlo, por lo menos utilicé un tape como sutura número 2 para que el anclaje sea lo más fuerte posible. Lo que se va a hacer acá es, se va a tomar de cada lado la sutura número 2 y se va a hacer como un doble giro alrededor de los dos loops, y una vez que hice ese giro, voy a pasar esa sutura a través del loop. ¿Ven? Como vemos en la primera imagen, que da como 2 vueltas y se termina pasando por el loop. A continuación, lo que hace es se tracciona de la sutura número 2 para el lado derecho, entonces va a cruzar la sutura del lado izquierdo hacia el lado derecho, trayendo justamente el loop, y voy a hacer lo mismo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, voy a traccionar la sutura y esta nos va a traer el loop que estaba del lado derecho, quedando por finalizado, como se ve en la imagen del medio, esta cruce en forma de X, que es el anclaje que va a tener dentro del tendón, ¿no? Ahí es donde traba. En este momento las dos loops que yo tenía salieron de los tejidos, ¿no? En este ya lo saco y me van a quedar 3 suturas. La sutura 1, la sutura 2
y la sutura 5, ¿no? Lo que se debe hacer en este punto el cirujano, como en la última imagen, es probar si la tracción es buena. Muchas veces hemos pasado que como el tejido del tendón puede estar enfermo, uno tracciona y se salen las suturas, entonces hay que empezar todo de vuelta, un poquito más proximal, porque justamente como la incisión es pequeña no podemos ver completamente las características del tendón. Entonces se comprueba que el anclaje es correcto, se hace una tracción fuerte, no que tiro apenas, sino que traccionan de forma fuerte, y en ese punto es donde, una vez que está comprobado, se va a pasar al siguiente paso. En este tipo de técnicas nos permiten dos fijaciones distintas. Nosotros vamos a ver primero la que utiliza el arpón, y a continuación vamos a ver, si no tenemos el arpón, que puede ser muy probable, cómo se puede reemplazar esta situación. En este caso, como vamos a hacer la técnica con el arpón, lo que voy a necesitar es hacer justamente dos pequeñas incisiones en la inserción del calcáneo con el Aquiles, y en ese lugar, o sea, son incisiones para que ustedes calculen de 1 centímetro, son muy grandes, voy a pasar el motor con la mecha correspondiente, ¿no? En algunos casos vienen mechas de 4,5, en otros vienen mechas de 5,5, lo ideal siempre es que sea un arpón 4,5 para que no genere tanta tejido, no, ahora se me colgó el nombre, siempre me pasa igual, no genera una reacción del cuerpo para poder tener después una complicación. Entonces se trata de tener un arpón fuerte, o sea, no uno muy chico, por eso se prefiere el 4,5. Una vez que hicimos las dos justamente incisiones, pasamos el motor, tenemos los dos orificios por donde va a ingresar. Nosotros normalmente, para no perder el orificio, o sea, que estamos de forma percutánea, utilizamos las agujas que cortamos de la parte inicial y las ponemos como guías para saber dónde están estos dos orificios. Y una vez que hicimos esto, tenemos que traer las suturas que están en la incisión por debajo de la piel y salir por estos orificios. En este caso, ven, lo que les estaba marcando es desde la incisión, nosotros tenemos que traer esas suturas hasta la parte donde vamos a hacer el anclaje, en la parte del calcáneo. Ahí se pueden ver las agujitas que les digo que ponemos de forma de referencia para no perder el orificio. Y acá vamos a utilizar el famoso suturlazo, que va a pasar lo más medio, digamos, atravesando el tendón por el medio, para llegar, eso lo va midiendo siempre el cirujano, de si siente que está bien en el medio o no, lo puede modificar, y va a atravesar este suturlazo hasta la parte de la incisión, en donde va, en algunos lados tenemos el nitinol ya colocado dentro del suturlazo y solo sacamos el nitinol, en otros lo buscamos desde la parte de la incisión, vemos dónde está la puntita del suturlazo y pasamos a través de ahí el nitinol. No, recuerden que el nitinol es una sutura de aleaciones metálicas, con lo cual me va a poder permitir a mí traccionar sin tener o sea, una fuerza considerable. También se puede romper porque, bueno, tiene una vida útil, pero para que tengamos en cuenta. Y en la figura que vemos a continuación ya sacamos la sutura a través de la incisión de cada arpón. Fíjense en que entre una incisión y la otra tenemos aproximadamente 1,5 centímetros, 2, de lado a lado, ¿no? De donde vamos a colocar luego los anclajes. Una vez que pasamos las suturas de ambos lados, lo que vamos a hacer es colocar y enhebrar. Vieron que yo les había mostrado las fotitos donde estaba el arpón y se veía como un ojito de pic. Bueno, lo que se va a hacer es justamente enhebrar en ese ojal las 3 suturas que yo tengo, primero de un lado, después del otro. Esto es opcional, no hay un lado para empezar, sino lo que el médico decida hacer. Y una vez que lo tenemos, teniendo la máxima tensión posible, o sea que lo va a ir midiendo el cirujano cuánta tensión tengo de las suturas, siempre se tracciona un poco de las suturas para que cuando baje el arpón y se ancle,
queden lo más tensionadas posibles. Vamos a colocar el arpón en los orificios, se martillan, y en algunos casos tenemos un doble arpón, o sea, acá hay opciones de arpones en unos donde una vez que se martilló y se ancló la primera parte, se empieza a girar en sentido de las agujas del reloj para que ese arpón se profundice. Ese es el modelo que se puede ver, que sería el ideal. En muchos casos no tenemos este modelo, usamos un arpón normalmente solamente de anclaje, entonces ese se va a martillar hasta que llegue a las líneas láser que nos indica el arpón. Ambos se van a retirar girando en sentido antihorario, ¿no? Esto va a depender siempre del arpón que tengamos para trabajar en ese momento, pero bueno, puede ser que a algunos solamente se le da un martillazo y una vez que martilló se empieza a girar en forma siguiendo digamos, las agujas del reloj, y después se gira antihorario y se saca lo que sería el contenedor del arpón. Una vez que finalizó este procedimiento, vamos a cortar las suturas sobrantes que tenemos justamente en la parte del calcáneo, con bisturí frío. Todas las suturas que son no absorbibles se prefiere cortar con bisturí porque la tijera no suele tener el filo suficiente, porque son hilos de alta resistencia, con lo cual esto nos podría generar que por ahí no se corten correctamente o que quede algún sobrante. Con el bisturí nos aseguramos de que se cortaron lo más cercano a la piel posible. A veces utilizamos una cray como para bajar los tejidos y se corta por arriba para que cuando los tejidos vuelvan a elevarse quede el hilo por debajo. Y en lo que respecta a el cierre de la herida, se utiliza para el tejido celular una poliglactina 910, calibre 3 ceros, con una aguja de 15 milicentímetros, que justamente nos va a hacer para poder unir lo que sería la vaina del tendón y poder cerrarla, ¿no? Se aproxima lo más que se puede y luego se realizan puntos de piel normal con nylon 3 ceros curvos, ¿no? Ven como desde la parte de la cirugía convencional que usamos un nylon 2 ceros, acá podemos bajar un nylon 3 ceros, inclusive en algunos puntos también a un 4 ceros, que no nos va a generar tensión en la herida. Y justamente damos por finalizado el procedimiento cuando justamente acá se está haciendo la prueba, nosotros se eleva y ve esta flexión, es la que yo les decía, cuando el tendón está cortado, el pie está caído, yo lo elevo desde la parte de la pierna y el pie cae. Una vez que está terminada la cirugía, o sea, en el momento inmediato, ya podemos comprobar que recuperó la flexión plantar. En este caso, una vez que terminamos, recuerden que nosotros cuando vamos a hacer los anclajes, movemos ese rollo que habíamos nombrado al principio para dejar el pie en equino, o sea que el pie va a quedar con esta flexión permanente. En este punto, lo que siempre nosotros tratamos de hablar y que nos llama la atención todo el tiempo es de no sacar nunca el pie de equino, ¿no? Tanto para la curación, para todo lo que tengamos que realizar, siempre alguien tiene que estar cuidando el equino, que es mantener el pie en esta flexión. Entonces, no es que yo lo voy a levantar y voy a justamente generar una sobreflexión, porque tengo riesgo de que los tejidos, como están recién pasadas las suturas, se vuelvan a romper. Entonces, es muy normal que permanente, en cuanto termine la cirugía, el cirujano y todos los que están reclamen todo el tiempo que no saquen el pie de equino, que tiene que quedar en esa posición permanentemente. Y ahora tenemos justamente la famosa alternativa que yo les nombré de si yo no tengo los arpones o no me los mandaron o el cirujano no le gusta utilizar los anclajes en la parte del calcáneo, que también esa es una opción, vamos a tener la opción de hacer la cirugía sin estos arpones y va a ser mediante justamente el uso de la plantilla que ya habíamos visto, en que en vez de, nosotros empezamos siempre trayendo el cabo proximal, entonces acá vamos a traer tanto el cabo proximal como el cabo distal. Y vamos a repetir exactamente los mismos pasos, vamos a pasar la plantilla guía hacia la parte
distal, siempre hay que tener en cuenta que ahí es más complejo porque tenemos menor recorrido, ¿no? No es tanto como ir a proximal, que es un poquito más amplio, pero del lado proximal vamos a tener que estamos casi en la inserción de lo que sería cuando se juntan los gemelos con el soleo, y la parte distal tenemos puramente tendón de Aquiles que está insertado en la parte del calcáneo, por eso va a ser menor el recorrido. En este caso vamos a pasar lo mismo, 5 suturas, respetando el orden tanto de los colores, como les dije, si podemos pasar la cinta negra primero, la azul segunda, los 2 loops en el punto 3 y 4 y la cinta blanca en el punto 5. Vamos a traer lo mismo, ¿no? Con la pinza Alice, sostenemos el tejido, se coloca la plantilla que se ajusta, se pasan las agujas. Una vez que se pasan las agujas, se cortan las mismas y se saca traccionando hacia atrás la plantilla. Y nos van a quedar, como vemos en la imagen que sigue, 3 hilos de cada lado. Se va a hacer el mismo cruce con los loops. Entonces voy a tener un anclaje en forma de X en el cabo distal y uno en el cabo proximal, ¿no? El mismo anclaje lo va a hacer la misma sutura, que va a ser la número 2, ¿no? Yo siempre que repito la secuencia, digamos, el giro de los loops lo hago siempre con la sutura número 2. Entonces, en este punto, lo que hago, una vez que pasé los 2 anclajes, crucé los loops, identifico los colores de las cintas de cada lado, ¿no? Tanto del izquierdo como del derecho, para continuar con el cierre. En este caso lo que voy a ir haciendo es anudando. Normalmente se anuda un lado, después el otro y se va ajustando, y el tendón ahí va generando justamente esta forma de pie equino, esta flexión. Entonces voy a terminar teniendo 3 suturas sobre el tendón, en donde van a coincidir, digamos, del lado proximal y del lado distal el mismo color, ¿no? Primero la negra, después la azul, después la blanca, y normalmente cuando hacemos esto anudamos por color de lado, ¿no? Primero anudamos la negra del lado izquierdo, del lado derecho, como que tratan de hacerlo al mismo tiempo, tanto cirujano como ayudante, para que ese tendón baje de forma similar, y se hacen de 3 a 4 nudos. No se trata de hacer muchos, porque si yo hago exceso de nudos puedo generar también que eso después le genere una reacción al paciente, porque recuerden, son hilos no absorbibles, por lo tanto el cuerpo los puede tratar como un elemento que no pertenece al cuerpo. Entonces, para evitar esto no nos hacemos tantos nudos, sino que se trata de hacer lo mínimo, ¿no? Son 3 como máximo, para que no sea tan grande el nudo. Y vamos a repetirlo, ¿no? Tanto con la tape azul como con la tape negra y la tape blanca. Después, cierre de tejidos igual que en la anterior. Se puede cerrar tejido celular y se puede cerrar la parte de la piel. En este caso los dibujos muestran una incisión longitudinal y nosotros estuvimos viendo las fotos con una transversal. Una vez que terminó este procedimiento, lo mismo, se va a proceder a la inmovilización. En este caso vamos a realizar una curación con tanto gasas y venda camiseta, y se le puede poner una venda elástica, si lo requiere así o no el cirujano, para reforzar este vendaje. Y con el paciente todavía en posición quirúrgica se va a colocar la bota Walker, ¿no? Nunca sacamos, como dijimos, el pie de equino, siempre va a estar en esta posición. En este caso el paciente en la bota va a tener lo que se llama un realce o un taco, que nos va a permitir que el paciente quede con esa flexión permanentemente, y que el paciente no va a poder, digamos, sacarse la bota hasta cumplir el tiempo correspondiente, que dependiendo del cirujano, a veces le dicen de 3 a 4 semanas, para empezar a apoyar, digamos, lo que sería el pie sin la bota. Pero bueno, eso va a depender todo de las cuestiones que elija el cirujano, de cómo se manejan. Eso es optativo según el cirujano. Pero también, si por ejemplo la bota que trajo el paciente no coincide o es muy chica, se puede salir con una valva, o si el cirujano no siente que la bota le dé confianza, se hace preferentemente una valva de yeso, en donde tenemos ya el vendaje colocado y se coloca lo que sería medio yeso y se mantiene en posición equina, ¿no? Para hacer esto
una vez que lo tienen, alguien tiene que estar manteniendo la posición de quino mientras ellos hacen justamente la valva. Este punto es claramente lo más importante porque necesitamos que esos tejidos vuelvan a cicatrizar en esa posición. Pero bueno, nuestro objetivo es poder mostrar lo que son las técnicas básicas y justamente de todo lo que refiere al Aquiles. No sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran realizar. Acá Bueno. Nacho nos va a decir. Bueno, comenzamos con el espacio para preguntas y respuestas, pero antes que nada vamos a finalizar la grabación de este video. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Nuri, por tu disertación, excelente.